noches a todo el auditorio de Gamzum Letová, directivos y Mahziké Rabbim, Rabbi Yossi Mizrahi y Elías Levi. Buenas noches y a todos con mucho gusto. Hoy nos toca el tema, con el favor de Hashem, los 10 mandamientos. Empezamos con Mizmor Letodá y pasamos a los 10 mandamientos con el favor de Hashem. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, בצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. Ok, comenzamos Bezat Hashem Yitbaraj el día de hoy, el tema con el favor de Hashem, los 10 mandamientos. Resulta ser que en la Torá hay un milagro que a lo mejor no estamos muy informados. Y es sabido que los 10 mandamientos se entregaron delante de todo Am Israel, 600,000 personas, y entre niños, mujeres y viejitos fueron 3 millones de personas, con relámpagos, milagros, maravillas, el shofar, la voz de Hashem. Se entregó los 10 mandamientos. Los 2 primeros fueron escuchados por la voz directamente de Akadosh Baruj Hu. Y después de esos 2, Moshe Rabbenu, los demás, Hashem se los dictaba y él iba transmitiendo los diberot. Los primeros 2 de la voz de Hashem directo y los otros 8 restantes de la voz de Moshe, escuchados Moshe por Boreolam, porque el pueblo de Israel no pudieron más aguantar la voz tan grande que se escuchaba de Boreolam, y por eso las últimas 8 las repitió Moshe Rabbenu, Hashem a Moshe, Moshe al pueblo de Israel. Esto ya lo sabíamos. Todos ya estudiamos eso. Pero aquí hay algo muy interesante que vamos a aprender el día de hoy. Al principio, antes de que se mencionaran una por una de los mandamientos, dice la Torá, Vaidaber Elohim et kol devarim ha'ele, y dijo Hashem et kol devarim, los 10 mandamientos juntos en un instante fueron dichos por Boreolam. Los 10 mandamientos juntos fueron mencionados por Hashem. Vaidaber et kol devarim, melamed she'amar HaKadosh Baruch Hu aseret hadiberot bedikur echad. Los 10 mandamientos los dijo Hashem en un dibur, en una palabra, los 10 juntos. Mashe'i efshar le Adam, lo marqué. Lo que un ser humano no puede decir. Imken mata al mud lomar od anochi veloi elecha. Entonces, ¿para qué después fueron mencionados uno por uno de los mandamientos? Shehazar upiresh al kol dibur bedibur bifnei atzmo. Volvió a decir cada mandamiento uno por uno. Sale así. Primero dijo los 10 mandamientos, todos juntos, lo que un ser humano no puede hablar y un ser humano no puede entender, ni tampoco puede escuchar, se dijeron simultáneamente los 10 mandamientos. Vaidaber Elohim et kol devarim ha'ele lemot. Los 10 mandamientos juntos
simultáneamente. Después se fueron diciendo los 10, el 1, 2 de la voz de Hashem, y el 8 y el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la voz de Moshe que él recibió de Hashem y él lo transmitió a los demás. La pregunta de esta noche es, ¿con qué finalidad Akadosh Baruj Hu hizo este milagro tan grande que mencionó los 10 mandamientos juntos, simultáneamente, en una palabra? Los 10 juntos. ¿Para qué este milagro tan grande de Hashem? Y más, Hashem no hace milagros así nada más. ¿Qué beneficio tenemos de este milagro? Si de por sí nadie entendió nada, ¿qué significa este milagro tan tremendo, tan maravilloso? La palabra maravilla, escuché de una persona algo muy bonito. Maravilla en español es una conformación de 3 palabras en hebreo. Maravilla es Mar, Avi, Ka. Mar, el Señor, Padre, Ka, que es Boreolam. Maravilla, Mar, Avi, Ka. El Señor, Padre, Dios. Esa es la palabra maravilla. Maravilla, Mor, Avi, Ka. Esta maravilla, ¿qué sentido tiene que Hashem la haga? Nadie entendió nada. Más todavía. También en la Perashá, en los 10 mandamientos, en Perashat Yitro, es mencionado Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recuerda el día de Shabbat, haz Kiddush. Y simultáneamente también fue dicho Shamor, cuida, no hagas trabajos en Shabbat Kodesh. En Perashat Vaethanan dice Shamor, y en Perashat Yitro dice la Torah Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Recuerda. Y dice el Hajamim, Zahor de Shamor, Bedibur Ehad Ne'embru. Fueron simultáneamente dicho Zahor Shamor, pero no Zahor Shamor. En la palabra Zahor estaba la palabra Shamor. Lo que humanamente nadie lo puede concebir, lo que humanamente nadie lo puede entender, ni decir. Hashem hizo un milagro y se dijo Zahor de Shamor. Y aquí la pregunta de hoy es, ¿qué finalidad tiene este milagro de decir Zahor Beshamor todo junto? ¿Qué es esto? ¿Qué ganamos con Zahor Beshamor? ¿Para qué Hashem lo hizo todo simultáneo? Bezrat Hashem, quiero, con el favor de Boreolam, traer esta noche 3 explicaciones y con eso terminamos. 3 explicaciones para qué se dio el milagro de mencionarse los 10 mandamientos simultáneamente. Y también Zahor Beshamor, ¿qué ganamos? ¿Para qué se dijo Zahor Beshamor? Recordarás Shabbat. Zahor es recordar Shabbat y hacer Kiddush. Shamor es cuídate de no hacer ninguna melajá, ningún trabajo en Shabbat. No se dijo Zahor Shamor. Al decir la palabra Zahor, simultáneamente se dijo Shamor. Al decir la palabra hacer el Berot, Anoji Hashem, Lo Yeleja, todo eso, simultáneamente se dijeron los 10 mandamientos. ¿Cuál es la finalidad de este gran milagro? 3 explicaciones el día de hoy, Bezrat Hashem. Explicación número 1. En el libro Shem Shmuel trae una cosa hermosa y quiero explicarlo con el concepto principal que trae el Gaón de Vilna. Es sabido que el bebé en el vientre de la madre estudia Torah y un ángel le enseña toda la Torah a un bebé. ¿A qué se dedica el bebé en el vientre de la madre? A estudiar Torah. Estudia Torah. ¿Qué necesidad hay, pregunta el Gaón, para que estudie Torah el bebé
en el vientre de la madre. Entre paréntesis, déjenme platicarles que una señal buenísima para un bebé que esté en salud es que apenas nace, llora. Si un bebé nace y no llora, no es una buena señal. Algo está fallando. El bebé nace, la señal de salud, llorar inmediatamente. ¿Cuál es el motivo del llanto de un bebé? El bebé estaba con Boreolam, con Hashem, con la Torá, y tenía una vida espiritual en el vientre de su madre. Viene al mundo y pierde todo eso. Siempre cuando uno pierde algo que tenía en mano, llora. El llanto es una expresión del dolor que uno siente por haber perdido algo. Perdió ese medio ambiente de divinidad, de espiritualidad, de Torah que tenía el bebé en el vientre de su madre. Pregunta el Gaón de Vilna, ¿para qué Hashem hizo que un bebé estudiara Torah dentro del vientre de una madre? Contesta que el alma, cuando ya está en cuerpo y en el mundo, le cuesta trabajo asimilar y asentar en sí mismo la sabiduría celestial, la sabiduría del Todopoderoso, la inteligencia del Altísimo, que es la Torah. Y la Torah es espiritual. Y le cuesta trabajo recibirla, aceptarla y asentarla en su corazón. Pero cuando ya embarazado, todavía sin salir al mundo, recibió esta Torah, recibió toda esta fuerza tan grande espiritual, ya después en vida, en cuerpo y terrenalmente, ya es más fácil regresar a adoptar. Y por eso decimos en la tefilá, Ashivenu Avinu Letoratech. Regrésanos, Padre, a nuestra Torah. Ashivenu. Déjanos regresar. Ya estudiamos en el vientre de la madre. Ahora te pedimos regresar a la Torah Kedoshá por medio de que realmente tú, Hashem, nos permitís estudiar Torah en el vientre de la madre. Es por eso que está escrito en Rashi, Berashat Mishpatim, y así lo trae el nombre de la Saadia Gaon, que en los 10 mandamientos viene incluido y generalizado y aludido los 10 mandamientos, las 613 mitzvot. Dice Rashi, Kol shesh meot v'shloshes mitzvot, las 613 mitzvot, están incluidas en los 10 mandamientos. Y Rav Saadia Gaon le encontró a cada mandamiento las mitzvot que vienen unidas con él. Es decir, que en 10 mandamientos vienen incluidas 613 mitzvot. Más o menos como 63 mitzvot cada mandamiento. Vienen incluidas en no robar, no pagar intereses, etc. Las 10, cada mandamiento incluye en él casi 63 mitzvot, aproximadamente. Da un total de 10 mandamientos y en los 10 mandamientos vienen las 613 mitzvot. Así escribe la Jajamim. Sale que los 10 mandamientos no es nada más los 10 mandamientos. La fe en Dios, que es el único que nos sacó de Egipto. El no pensar que hay otros dioses. El que una persona no puede pronunciar el nombre de Hashem en vano. El que hay que cuidar Shabbat. El que hay que respetar a los padres. El no robar, no matar, no adulterio, no atestiguar en falso, no codiciar la casa de su compañero, ni codiciar su esposa y todo lo que él
los posee. Los 10 mandamientos son básicos y fundamentales, pero en los 10 mandamientos vienen incluidas toda la Torah, las 613 mitzvot. Como en los 10 mandamientos vienen incluidas las 613 mitzvot, Hashem quiso, antes de empezar, darle un mensaje a las almas del pueblo de Israel. ¿Cuántas almas existen en el pueblo de Israel? Única y exclusivamente 600,000. No hay más. Si vemos más Yehudim, es porque un alma se divide en varias. Y cuando se divide en varias, estas almas son parte de una. Pero almas madre, solamente hay 600,000. Entonces, a las 600,000 almas que estaban presentes en Har Sinai, Hashem les entregó con este milagro simultáneamente toda la Torah para que su alma después, las Neshamot, poco a poco puedan asimilar y vayan recibiendo la Torah de Hashem. Como un bebé recibe toda la Torah en el vientre para después en vida empezar a adquirir nuevamente la Torah, ya que es la sabiduría celestial, una sabiduría espiritual. De la misma manera, Hashem nos entregó todos los 10 mandamientos, incluyendo todas las mitzvot, 613 mitzvot, para que la Neshama, el alma, que son las 600 almas de Am Israel, recibieron la Torah y después poco a poco pueden asimilarla, estudiarla y aprender una por una. Si no hubiera sido por este favor tan grande, que de un jalón Hashem nos virtió toda la sabiduría en un instante, en una palabra, no hubiéramos podido poco a poco adquirirla después. Esa es la primera explicación por qué Hashem hizo este milagro. Segunda explicación es algo bello, hermosísimo. Déjenme leerles el texto del Midrash. El Midrash dice, cuando Hashem Itbaraj hizo este milagro, dice, Hashem les dijo simultáneamente todos los 10 mandamientos, es decir, todo. Hizo todo simultáneamente, como Hashem acostumbra a hacer todo simultáneo. Escuchen qué belleza. Quita la vida y da la vida. Simultáneamente, en un instante, una persona se está muriendo y una persona está naciendo. Memit umehaye bebataha. Maqué berrofe bebataha. Enferma y cura simultáneamente en el planeta. A uno se está curando y uno se está enfermando. Isha al-Mashber, una mujer aliviándose, la escucha. Yorede Hayam, el que va en el mar. Olehemit Barot, el que va en los desiertos. Habushebe Betasurim, el que está secuestrado, está en la cárcel. O en el este, o en el oeste, o en el norte, o en el sur. Shomea Kulam Ke'ahad. Boreolam escucha a todos simultáneamente. Ese es el poder de Hashem. Zahor, Beshamor, Betibureja. También Boreolam dijo Zahor, Beshamor en una sola palabra. Y Hashem Itbaraj también dijo los 10 mandamientos todos juntos en una palabra, menos de un segundo. Se dijo todo junto. ¿Qué ganamos con todo eso? El Midrash no explica qué ganamos. Con el favor de Hashem, quiero exponer, con su permiso de todos ustedes, un sentimiento muy valioso que tenemos que tener todos. Hashem nos transmite. No es suficiente estudiar Torah, queridos todos. No es suficiente estudiar Torah, sino antes de estudiar Torah, medita, reflexiona y analiza la grandeza del Noten a Torah.
del que entregó la Torah. Hashem nos dio un prólogo, nos dio una introducción, nada más para ver con quién estás tratando. Hashem nos entregó la Torah, los 10 mandamientos, donde vienen incluidos las 613 mitzvot, que es toda la Torah. Pero a la vez, Hashem nos hizo este milagro maravilloso para captar las 613 mitzvot, los 10 mandamientos, todos juntos en un segundo. En un segundo todo. Bedibur Ehad. Sheamar HaKadosh Baruch Hu hace de Bedibur Ehad. En una sola palabra se dijo todo. ¿Qué ganamos con ese milagro? No entendimos nada. No entendimos nada, no importa. La primera respuesta fue, el alma entendió. La segunda respuesta es, no entendimos nada, pero sí entendimos una cosa, la grandeza del Noten a Torah, la grandeza del que entregó la Torah. Antes de que estudies Torah, antes de que empieces a comprender la voluntad del Creador, quiero darte a probar para que te des una idea con quién estás tratando. De hecho, toda la intención de Mahamad al-Sinai, de todo ese evento y ese espectáculo, truenos, relámpagos, fuego, nubes, un silencio absoluto. Se abrió el cielo, los 7 cielos se abrieron y vieron la Shejinah. Atahor eta la da'at, ki Hashem hu Elohim, en od mi levantó. ¿Te diste cuenta? Voltearon a ver en el cielo, en la entrega de la Torá, la grandeza de Hashem. Porque Boreolam quiso una vez por todas, en el inicio del pueblo de Israel, enseñarnos. Seguro que tienen que estudiar Torá para comprender cuál es mi voluntad. Pero primero que todo, quiero que vean, prueben un poquitito de la grandeza del Noten Torah, del que entregó la Torah de Hashem. Esta es la belleza del motivo y la causa de esta maravilla. Mor Aviyah, Señor Padre Dios, maravilla. ¿Para qué esta maravilla? Que los 10 mandamientos, las 613 mitzvot, se dijeron en una sola palabra. Nada más para que sepas y te doblegues con quién estás tratando. El Altísimo, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Creador, el Patrón, el Supervisor. Con Él estás tratando. Y cuando uno va a estudiar Torah, tiene que introducir en su corazón, en su mente, no nada más la grandeza de la Torah, la grandeza del Noten Torah, del que entregó la Torah de Hashem. Para eso se hizo este milagro tan grande. Vamos juntos a pasear por la Torah. Resulta ser que en Perashat Beshalach apenas se cierra el mar y se llevan toda la riqueza de los egipcios. Cantaron la Shirah, también Miriam, y dice el Pasuk, Vayasá Moshe et Israel miyam suf. Se llevó Moshe Rabbenu al pueblo de Israel, Vayetzeu ba'elamidbar shur, fueron al desierto, Vayelechu sheloshet yamim bamidbar, fueron 3 días al desierto, Velo matzu mayim, no encontraron agua. Vayavou Marata, llegaron a la ciudad de Mará y no podían tomar agua porque el agua estaba amarga. Y por eso le llamaban al lugar Mará, amargo. Vayilonu ha'am al Moshe de Manishte. Se quejó el pueblo a Moshe Rabbenu. Oye Moshe, ¿qué vamos a comer? No es posible, no es vida. No nos hace comer. Queremos tomar.
¿Qué vamos a tomar? Vaitzak el Hashem. Moshe Rabbeinu le rogó a Hashem, le clamó, le dijo, por favor Hashem, ¿quieren tomar agua? Vayoreu Hashem Aetz, les mandó una madera, la echó al agua y se endulzó el agua. Sham Sam Lo, Hoku Mishpat, Besham Nisau. Ahí probó Boreolam al pueblo de Israel. Dice Rashi, ¿qué los probó? Ahí los probó para ver si son gente que reclama, gente que se enoja, gente quejumbrosa, que ellos solicitaron el agua. Sí, tienes razón. Un pueblo tan grande en el desierto necesitan agua y merecen agua. Pero le puede decir Moshe, pídele por favor a Boreolam, necesitamos agua. ¿Cuál fue la prueba? La prueba es, tienes razón, se necesita agua, pero ¿cómo la pides? ¿La pides con queja o la solicitas y la pides por favor? Por favor, Moshe, dile a Boreolam que nos mande agua. Dice Rashi, ¿cuál fue la prueba? Ra'au sham nisau la'am vera'a koshi orpan. La dureza. Shelonim lejube Moshe belashon yafet. No pidieron bonito el agua. Bakesh alenu rahamim, shiyu lanu ma'im lishtot. Por favor, pídele a Boreolam que nos dé agüita. Ela nitlonenu, se quejaron. Vemos de aquí que la prueba de Hashem era si tienen cualidades bonitas, si saben agradecer, si saben solicitar las cosas con humildad, si saben someterse a una autoridad que es Boreolam, demostrando el poder tan grande. Esa fue la prueba. Y la verdad se equivocaron, se quejaron. Y Moshe le pidió a Boreolam, le mandó una madera, la echó al agua, se endulzó el agua. Todo fue inmediatamente después de que se partió el mar y se cerró el mar y se ahogaron los egipcios. ¿Cuántos días caminaron después de que se cerró el mar? 3 días. 3 días no encontraron agua y se quejaron. No encuentran agua, tienen que decir, Moshe, pídele a Boreolam que nos mande agua. Es todo. No lo hicieron así. Se quejaron. Trae Jajamín, el Agmará, el Masejet, Baba Kama, una belleza. Dice, esto del agua simboliza al estudio de la Torah. Así como el agua da vida, el estudio de la Torah nos da vida a nosotros. Dorshe Reshumot Amru, Lo Matz'u Divrei Torah, Shehen Meshurim Lemay. No encontraron agua, que es Divrei Torah. Y ya que dejaron de estudiar Torah 3 días, después de que se partió el mar, por eso se rebelaron y pecaron y se quejaron y gritaron, hicieron todos sus comentarios. Y por eso, dice el Jajamín, ¿qué aprendemos de aquí? Que Jajamín fijaron que no podemos pasar 3 días sin estudiar Torah. Por eso la Torah se saca sábado, lunes y jueves. Para que no pasen 3 días sin estudiar Torah. Y aquí hay algo sorprendente. Para que no pasen 3 días sin estudiar Torah. Porque si dejamos de estudiar 3 días, vamos a pecar, vamos a gritar, vamos a quejarnos, no vamos a pedir las cosas como debe de ser. Por eso fijaron que se lea la Torah lunes, jueves y sábados, para que no interrumpamos 3 días sin estudiar Torah. Aquí hay varias preguntas que hay que analizar. Número 1, ¿acaso el pueblo de Israel lleva 3 días sin estudiar Torah? Lleva 2448 años sin estudiar Torah. No lleva 3 días sin estudiar Torah. De hecho, la Torah no se ha entregado. Entonces, ¿por qué dice llevan 3 días sin estudiar Torah? La respuesta, Bezrat Hashem, a eso. Hay 2 cosas que alinean y doblegan a la persona. O el estudio de la Torah
que es la revelación de la voluntad del Creador, o cuando la persona batalla y sufre en la vida. Dos cosas te aplacan, dos cosas te alinean, o estudiar Torah o los sufrimientos en la vida, que la persona se doblega a la voluntad del Creador. Desde que se creó el mundo, puros problemas. El primer día de la creación del ser humano, nace Caín y Hebel y mata uno al otro. El primer día. Se separa de su esposa 130 años. Tiene hijos. Empiezan a pecar. Hacen idolatría. Sufren problemas por acá, por allá, por acá, por allá. Luego el diluvio. Luego Abraham. Después del Abraham no tiene hijos. Lo persiguen. Le quieren quitar a su esposa. Tiene hijo. Sale malo. Luego uno bueno. Bueno, un problema. Después viene Isaac. Se casa. 20 años no tiene hijos. Están sufriendo. Después ya tuvo hijos. Sale uno bueno. Sale uno malo. Un papá quebrado. El 50% de los hijos malos. No es posible. Luego Jacob, Baruch Hashem, 12 hijos buenos. Secuestran a uno. Le toca a un suegro que no se lo desea a nadie. Lo engaña, le quiere matar, le quiere robar, tiene 4 mujeres, tiene 24 hijos porque tenían gemelas, secuestran a su hijo Yosef, violan a su hija. Bueno, un problemón, ¿para qué le cuento? Una vida tremenda. Luego, Baruch Hashem, llegaron a Mitzrayim, empezó la esclavitud, 210 años, 116 años de amargura, de esclavitud, 85 de esto, salen de Egipto, los persiguen. ¿Cuándo empieza la tranquilidad en la vida? Cuando se cierra el mar, ¡pum! Ya, Vayar Israel en Mitzrayim, Met al Sefatayam. ¿Vieron cómo se murieron los egipcios? Los primeros 7 días que salieron de Egipto, estaban ellos con la preocupación que los van a perseguir. Entonces no tenían tranquilidad. Pero cuando ya se murieron, ya no hay sufrimientos en el pueblo de Israel. Ya todo maravilla. Cuando ya no hay problemas que dobleguen y alineen a la persona, ahí me falta la Torah. ¿Cuál Torah? Dice el Ramban que la Torah se la enseñó Hashem a Adam Arishon. No la historia también, pero la Torah, toda la Torah. Adam se la enseñó a Lemech, el papá de Noah. Lemech se lo enseñó a Noah. Noah a Abraham. Abraham a Isaac y Jacob. Jacob a sus hijos a sus hijos, y a Abraham y a Moshe, y etcétera, etcétera. La Torah la tenían. Había la yeshiva de Shem Ba'ever, la yeshiva de Shem, el hijo de Noah, que estudiaban la Torah que les enseñó Abraham, Shem, a Adam, a Rishon, y a Adam, a Lemech, Noah, etcétera, etcétera. Pero todo el público no se dedicaba a estudiar, pero había batallar, sufrimientos. Cuando vieron los egipcios muertos y acabados, ahora sí, el pueblo está tranquilo. Cuando el pueblo está tranquilo, tiene su problema. Cuidadito. Empieza uno a patear y empieza uno a quejarse y a enojarse y siente que todo le corresponde. Cuando ya no hay sufrimientos, pierde uno la humildad, la doblegación, el ser sumiso. ¿Pero qué creen? Como 3 días pasaron sin Torah, por eso empezaron a quejarse y no tuvieron cualidades bonitas. Para eso Boreolam les dio ahí en Mará muchas mitzvot para que estudiaran Torah, y Hashem les dio en esa ciudad de Mará varias mitzvot para que se dediquen a estudiar en ese lugar.
Y por eso, Boreolán les mandó mitzvot, como por ejemplo, Kibud Baem, ahí les dio un poquito de Shabbat, de la vaca roja, juicios, etcétera, etcétera, para que tengan en qué ocuparse y entonces ya no peque el pueblo de Israel. Ok. Aquí la pregunta de hoy es, ¿conocen ustedes a alguien que estudie Torah y que grite? ¿O todos los que estudian Torah no gritan? ¿Conocen ustedes gente que estudie Torah y que se quejen? ¿O el que estudia Torah no se queja? ¿Verdad que sí hay? Entonces, ¿qué ganamos? Ay, 3 días no estudiaron Torah, por eso quejaron. Aunque hubieran estudiado Torah, también se puede haber quejado. ¿Cuál es esa Torah que asegura que nada más por estudiarla ya no se queja y actúa sumiso, doblegado, humilde? ¿Qué Torah es esa? Vean ustedes cuánta gente estudia Torah y podemos caer fácil y tranquilamente en la presunción, en la desobediencia, en la arrogancia, en ser quejumbroso, el falta de ser doblegado y acatar la palabra del Creador. Entonces, ¿cómo está escrito aquí? Como no estudiaron Torah, por eso les pasó lo que les pasó. ¿Qué es esto? Señoras y señores, aquí aprenderemos con el favor de Hashem la lección de esta noche. Todos podemos estudiar mucha Torah, pero no tenemos la conexión y el análisis y la reflexión y conectarnos con el Noten Torah, con el que entregó la Torah. Es lo que aprendemos esta noche. No es suficiente estudiar Torah, sino tienes que estudiar Torah y conectarte con el Noten Torah, con el que entregó la Torah de Hashem. Y para eso Boreolam hizo el milagro tan grande y tan hermoso de decir todos los 10 mandamientos, incluyendo las 613 mitzvot, de un jalón. Nada más para darte una probadita. ¿Quién es Noten Torah? ¿Quién entregó la Torah? No es suficiente estudiar Torah, sino tiene que venir acompañada con la reflexión tan grande del Noten Torah, la grandeza de Hashem. Y fíjense ustedes, para eso fijaron que hay que leer la Torah lunes, jueves y sábado. ¿Qué se lee? Una perashá dura 3 minutos. Con eso ya tienes para no gritar, para no enojarte. ¿Cuánto escuchamos la Torah y no nos hace diferencia? La respuesta es seguro que estudiar Torah es el alimento del alma. Seguro que estudiar Torah nos da el ser humildes, sumisos, doblegados, acatar, pero con una condición. Cuando estudias Torah, tienes en mente la grandeza, un poco a tu alcance, del Noten Torah, del que entregó la Torah. Esa es el secreto del milagro, la maravilla de decir los 10 mandamientos. Nada más que pruebes quién es Noten Torah. 3 días sin estudiar Torah, sin reflexionar en la grandeza del Noten Torah, pecas y empiezas a gritar. ¿Saben por qué gritamos? ¿Saben por qué nos quejamos y estudiamos Torah? Porque no estudiamos Torah como debe de ser, teniendo en cuenta y haciendo conciencia de la grandeza del Noten Torah, del que entregó la Torah. Si lo tuviéramos, naturalmente nuestro estudio nos recordaría y nos concientizaría de la grandeza del Creador, del Noten Torah
y automático nos hubiéramos cuidado. Por eso, no olvidemos, estudiar Torah es la maravilla más grande. Estudiar Torah nos tiene que dar esa humildad, doblegación, paciencia, fe. Pero ¿qué crees? Siempre y cuando estudies, pienses, este estudio es la voluntad del Noten Torah, el que entregó la Torah. Y el Noten Torah es grandísimo. Para eso Boreolam hizo todo el milagro de los 10 mandamientos juntos, para que veas con quién estás tratando. Y eso le da a la persona humildad y doblegación. Para cerrar este punto, Zahor Beshamor, Bedibur Ehad, también en Shabbat Kodesh. Tú vas a cuidar Shabbat, sí. Este año es año de Shemitah, el 7º año. Y así como el día Shabbat es el día donde una persona necesita, con el favor de Hashem, reconocer la grandeza de Hashem. Cada semana existe también en año de Shemitah el reconocer la grandeza de Hashem cada 7 años. Shabbat, la Hashem. El séptimo año es como el 7º día, que es para reconocer la tierra es de Dios. Hoy no la podemos trabajar, este año no la podemos trabajar y confiamos en Boreolam. El año sabático es una manifestación clarísima que hay Noten Torah, que hay un dueño al mundo. Y esa es la doblegación que Hashem quiere de nosotros. Y es por eso que tanto eso, Shemitah, como Shabbat Kodesh, es la base de la fe de un Yehudi. Esa es la explicación número 2. Explicación número 1, ¿para qué los milagros? Para que el alma reciba toda la Torah y después la pueda asimilar. Explicación 2, ¿para qué el milagro? Para ver la grandeza del Noten Torah, del que entregó la Torah de Hashem, que es Hashem Yibaraj. Tercera explicación y última, y con eso terminamos. Bezat Hashem. Hay gente, por favor, mucha atención a este punto, que es muy, muy discutido y alegado, y es un tema muy polémico. En los 10 mandamientos hay 2 partes. La parte del servicio del hombre con el Creador y la parte del servicio del hombre con su semejante. Las primeras 5, yo soy tu Dios, no hay otro Dios, cuida Shabbat, respeta, no jures en vano, respeta a tus padres, es la parte Ben Adam Lamakom, la persona con el Creador. La segunda parte, no robar, no matar, no adulterio, no codiciar, son prohibiciones un hombre con su compañero. ¿Qué significa este milagro tan grande que Hashem hizo de decir los 10 mandamientos en una sola palabra? Tercera explicación y última. Hashem quiere que entendamos de una vez por todas que quiere Hashem todo el paquete. Hay gente que dice, mira, yo no soy tan religioso, yo no cuido mucho Shabbat, yo no cuido la pureza familiar, yo no doy sedaká, yo no estudio Torah, yo no como kasher, pero yo no le robo a nadie. Yo no toco a una mujer que no sea la mía. Yo no mato, yo no avergüenzo. Yo soy un mensch. Querido Hashem, valora mucho tu esfuerzo en ser mensch y Ben Adam, pero no es suficiente. Necesitamos el complemento de obedecer a Boreolam en las mitzvot que Él nos dio, el hombre con el Creador, Ben Adam Lama. Para eso se hizo este milagro tan grande. Quiero todo el paquete completo. ¿Cómo te comportas con los demás?
cómo te comportas con el Creador. No, pero yo de verdad no seré muy religioso, pero mira cómo me comporto con las personas. En los negocios soy una dama, maravilla. Pero ese es el 50% de la voluntad del Creador. Y al revés también, súper religioso, no come kasher. Meadrín, mira Meadrín. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo cuida Shabbat? Él recibe Shabbat desde las 4 de la tarde, cuando Shabbat es a las 6. Y en vez de acabar a las 7:30, hasta las 9:30. Y hace todas las jumbrot y todos los hidurim de las mitzvot. Y reza 4 horas. Pero pregúntale al mundo cómo es en los negocios. Chueco, altanero, arrogante, soberbio, hace trampas a todos. Y su lema es: el que no tranza no avanza. Señor, usted cree que es religioso, pero usted es religioso al 50%. Le falta la otra parte de ser Ben Adam con todas las personas, de ser derecho, de ser correcto, de no lastimar a nadie, de no avergonzar a nadie. Si nada más cuida las mitzvot de Hashem y compra el mejor etrog y el mejor lulav y la mejor sukkah, pero se comporta mal con la gente que le rodea, no es religioso. Es religioso al 50%. La religión en su totalidad es hacer tatiperot, los 10 mandamientos. ¿Para qué Borolam hizo este milagro? Para decirnos: quiero todo, y todo es equivalente, y no hay más y no hay menos. Quiero la conducta íntegra, cabal, complementada, tanto la parte que un hombre con su creador y un hombre con los seres humanos. Esa es la causa del milagro. Cuando Eliezer se encontró con Rivka, dice la Torá que le dio 2 brazaletes, Senudim al Yadea, Asara Zahab Mishkalam. ¿Cuánto pesaban? 10 monedas de oro. ¿Para? ¿Por qué 10? Dice Rashi, le dijo: mira, señorita, si te quieres casar con Itzhak, te doy de bate unas pulseras que pesan 10 quilates. ¿Y para qué 10? Para que sepas que para nosotros lo valioso es los 10 mandamientos. ¿Y por qué los 10 mandamientos? Porque nosotros queremos toda la obediencia al Altísimo, toda la subyugación al patrón. Tanto las mitzvot, que son Ben Adam la Makom, como las mitzvot Ben Adam la Haverot. Las dos cosas juntas. Y no podemos hacer diferencia. Queridos todos, Hashem quiere de nosotros esta integridad de conducta, tanto con Él como con los semejantes, que son los hijos de Hashem. Y cuando una persona, Be'ezrat Hashem, logra comportarse como debe de ser y adecuadamente con los demás y trata de ser una persona correcta con todos los demás, es Kiddush Hashem muy grande. Y cuando una persona trata de hacer la voluntad de Hashem, es un Kiddush Hashem muy grande. Les voy a contar una historia. Un día me encontré a uno de los presidentes del Comité Central aquí en México, anteriores, y me dice: la verdad, le quiero contar una historia que usted la va a disfrutar mucho. Adelante. Estuvimos en Los Pinos y teníamos una comida con el presidente, hace varios años atrás, 15 años tal vez. Dije: ok.
y estaba el presidente de Israel aquí en México. Y a él, en Los Pinos, le trajeron su comida kasher. Y a los Yehudim que estuvieron en esa reunión, también le trajeron comida kasher. Carne, vino y cosas así. De repente, viene una persona y le dice en el oído que hubo un error y que no pudieron traer la comida kosher. Y que la verdad, la carne que le estaban sirviendo al presidente no era kosher, era taref. Entonces él, cuando supo, muy sutilmente empezó a dejar el tenedor y el cuchillo, y así, sin tanto escándalo, como que terminó de comer. Y apenas le avisaron que no era kasher, y no volvió a probar nada. Y el presidente del Comité Central de nosotros, de México, lo vio. Y me dijo, yo sé que a usted le iba a encantar esta historia, porque es un Kiddush Hashem muy grande. El hecho de que una persona sea temeroso del Creador, el hecho de que una persona se doblegue al Creador, es algo muy grande. Vino a México hace unos años, 20 años atrás, más, un jajam que se llama Rafaya. Es el experto en el planeta de los gusanos, de las lechugas y de todo esto. Me dijo, ¿me puedes conseguir un donador para un libro? Lo quiero sacar en español. Le dije, sí, ¿cuánto necesita, jajam? Me dijo, $10,000 para sacar el libro. Le dije, déjame ver. Besat Hashem. No les hago el cuento largo. De repente me lo encuentro otra vez y me dice el jajam, ya no hace falta, gracias por todo, ya conseguí una persona. Le dije, ay, qué bueno. Me dijo, ¿quieres que te platique cómo la conseguí? Porque sí. Dice que una señora se fue a Houston y luego a Lennon le vino este microbio en el cerebro, triquina. La triquina normalmente viene por comer cerdo. Y esta mujer fue con el doctor y le dijo, wow, tienes la triquina muy duro en el cerebro, peligra tu vida muchísimo. Se soltó a llorar. Le dijo el doctor, disculpe, ¿cómo te apellidas? Le dijo su apellido. Le dijo, excuse me, you are Jewish. Usted es judía. Un judío no tiene esto. Y ella lloraba. Le dice el doctor, excuse me, you are Jewish. Jewish don't have this. Un judío no tiene esto. Se volteó ella al cielo en la ventana y dijo, Hashem, te quedé mal. Y la verdad, te decepcioné. Y mira cómo el mundo está sorprendido. Que me equivoqué y no te obedecí. Sálvame de esta. Y te prometo, voy a ser kosher. Y voy a santificar tu nombre en kashrut. Se salvó la señora, vino a México, se encontró con el jajam y donó el libro para santificar el nombre de Hashem en kashrut. No es suficiente estudiar Torah, sino tenemos que estudiar Torah reconociendo Noten Torah. Preguntamos el día de hoy, ¿para qué tantos milagros de decir todos los mandamientos simultáneamente? Respuesta, 1, para que el alma reciba toda la Torah. 2, para probar un poquito la grandeza del Creador. Y 3, y último, para que de una vez entendamos que Hashem quiere todo el paquete completo. No ser religioso, mensch, ben Adam, me porto bien en los negocios, me porto bien con las personas. Pero Shabbat, Torah,
quiero todo, dice Boreolam. Te hizo un milagro en los 10 mandamientos, todos juntos, porque Hashem quiere las dos. Y si cuidas Shabbat, y estudias Torah, y comes kasher, y tienes un buen etrog, un buen lulam, no puedes descuidar el ser recto, Ben Adam, cariñoso, dulce, alegrar a las personas, respetar y ser correcto en todo lo que haces de los negocios con las personas. Porque Hashem quiere el paquete de las dos. Y para eso hizo el milagro de decir los 10 mandamientos simultáneamente en una palabra, para enseñarte, hijos, quiero todo. Muchas gracias. Wow, Ham Shaul, qué bonita clase. Por eso digo yo que en la Torah no hay casualidades, hay causalidades. Si usted no hubiera hablado este miércoles, este tema no nos los da la próxima semana nos hubiera dado otro. Así que Minas Shamaim cayó este tema. Lo único que no le gusta a la familia Gamsum Letová de Ham Shaul es que es demasiado puntual, 900. No nos regala 2 minutos más de su sabiduría y de sus enseñanzas. Preciosa clase, Ham Shaul querido. Me están escribiendo aquí de Argentina. A Ham Shaul, no hay miércoles que no lo escucho en Gamsum Letová y es una alegría muy grande para mí. Sus enseñanzas siempre me llegan a lo más profundo de mi corazón. Gracias, me escriben de Venezuela. Qué bonita clase. Tenía siempre muchas dudas de los Aseret Diberot y hoy Ham Shaul me aclaró mucho lo que son los 10 mandamientos y me siguen escribiendo. Gracias, Gamsum Letová, por tener a Ham Shaul los miércoles de cada 15 días. Nos encanta escucharlo. Dice, increíble shiur, muy, muy lindo. Muchas gracias. Y así siguen llegando los comentarios. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana a Ham Yaakov Nakash, el domingo Ham Abraham Cohen, el lunes Ham Suri Katán. Es probable que el martes ya tengamos el regreso de Rav Mike Benjo. El próximo miércoles sí está con nosotros Ham Shaul, Jajam Shlomo Benjamu. Y así seguimos. Dice Jajam, tengo una pregunta, pero los patriarcas ¿cumplieron la Torá? Definitivamente la Gemara dice, los patriarcas recibieron la Torá de Abraham, Abraham la recibió de Noah, Noah de Lemech, su padre, Lemech de Adam Arishon, y cumplieron la Torá completa. Dice Jajam, qué bonito shiur, hermoso. Dice, como siempre, se salen las lágrimas de escuchar palabras tan dulces de Torah de boca de Ham Shaul Kredi. Muchas gracias a la persona que nos escribe. Dice, Jajam, todos los mandamientos son importantes, pero si usted tuviera que resaltar alguno, ¿cuál sería? La verdad, Kabede Tabija Betimech. Respeta a tu padre y a tu madre, y a tu padre y a tu madre para que te puedan formar y educar, y tu padre es Hashem Itbaraj también. Aparte, Jajam, de los 10 es el único que dice para Arihut Yamim, ¿no? Claro, para Arihut Yamim. Esta semana me preguntaron en la yeshiva aquí de Teca, en Seudat Shlishi, ¿por qué dice Leman y Arihun Yamech? Te van a alargar los días. Hasu Shalom. Tenía que decir, te va a alargar. Hashem te alarga. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Te van a alargar. Vi escrito en los Rishonim una belleza. Vi escrito que ¿quién te alarga los días? Tus padres. Con tantas respeto que le das a ellos, todo el tiempo te dan bendiciones. Y tus padres se lo piden a Hashem con tanto amor y corazón que ellos te alargan la vida. Leman yarihun yameja. ¿Quién te alarga la vida? Tus padres por medio de las bendiciones cuando los respetas. Dice acá Ham Shaul, dice, se entiende que fuimos 600,000 almas originales, pero así como los cromosomas y genes se reproducen de generación en generación, el alma acaso no se reproduce también. Así se explicaría que somos como 15 millones de almas de Yehudim hoy en día. No, las armas no se reproducen, sino las armas se dividen. En un alma puede haber 1,000,000 de personas. Y todos tenemos un pedacito. Y por eso mucha gente se cae bien con el otro. ¿Saben por qué se caen bien? Porque son el mismo tipo de alma. Dice acá de Venezuela, Jajam Shaul, le mando un saludo muy cordial del doctor Barnachi de Venezuela. Dice, Jajam, quiero hacerle esta última pregunta.
¿Cómo se complementa su cumplimiento de los patriarcas y después otorgarla? Definitivamente la cumplían sin ser ordenados. Pero después de Har Sinai, ahora ya somos ordenados, hicimos el pacto y nuestro deber es obedecer la palabra de Hashem. Me escriben acá de Ecuador, me dicen, Jajam, si esta clase da para una segunda parte, nos fascinó, ojalá pueda continuarla. Dice, pregunta por favor para Ham Credi, ¿los hijos podemos dar una verajá a los padres? Definitivamente sí, porque cuando una persona quiere al otro, su verajá tiene más fuerza. En la del padre es superior porque el papá quiere más al hijo. Pero el papá quiere más al hijo que el hijo al padre. Pero como un hijo suficientemente quiere a su padre, su bendición definitivamente es muy, muy fuerte y recae muy bien. Acá hay una pregunta bonita, Ham, que si Birkat Kohanim también, ¿un hijo puede hacerle llevar ejeja al padre? Le puede decir, pero si es Cohen, con las dos manos. Si no es Cohen, con una sola mano. Pero si, dice aquí, siendo Cohen el hijo, ¿puede él bendecir al padre con Birkat Kohanim? Ah, sí Claro, puede. claro que puede. Ok, hay más preguntas, más comentarios. Aham Shaul, querido, como siempre, un honor tenerlo. Gracias por estar. Me agilá de que no puedo pasar todas las preguntas. Los esperamos mañana. Gracias, Ham Yossi, en una noche más de Gam Zum Letová con Ham Yaakov Nakash. Gracias a todos, muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias a todos, hasta mañana. Gracias, Ham Shaul, querido. Buenas noches, todo lo mejor. Laila Tov.